Buenas, mi nombre es Yulairi Naya y voy a hablar del movimiento armónico simple. Nada, movimiento oscilatorio, más es un movimiento periódico y lo podemos definir como un movimiento periódico en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en intervalos de tiempo iguales. Bueno, estos son como lo que podemos ver en un movimiento armónico simple, una posición, velocidad, aceleración, amplitud, frecuencia cíclica, fase inicial, que está determinado por estas letras y en estas unidades. Eso nos da unas ecuaciones importantes como la ecuación de posición, velocidad y aceleración. Y además de eso, la energía mecánica, que sería igual a la potencial más la cinética. Aquí estaría nuestro punto de equilibrio y es importante apuntar que en ese punto de equilibrio, aquí como vemos, no hay energía potencial, su posición sería igual a cero máximo. Bueno, vamos a iniciar con el ejercicio. Este ejercicio es tomado de este canal de YouTube llamado Matemóvil 1, el cual dice: una partícula de masa m unida al extremo de un resorte se mueve con movimiento armónico simple de acuerdo a la ecuación x es igual a 0,5 seno wt más z, en donde x está en metros y t en segundos. Cuando t es el tiempo es igual a 0, la partícula se encuentra en su punto de equilibrio con una velocidad de menos 5 metros sobre segundos. Si la energía total del movimiento es de 5 joules, calcular la masa y nuestro ángulo θ. Vamos a iniciar con esta ecuación que ya vimos que era la de posición y que aquí nos la dan de esa forma. Entonces podríamos primero determinar que nuestra amplitud es 0,5 metros. Además nos dicen esa característica que es cuando t es igual a 0 y que se encuentra en un punto de equilibrio. Recordando, cuando está en punto de equilibrio nuestra posición sería igual a 0. Acá como vemos t sería igual a 0. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación. Eso retomando nos quedaría como 0,5 seno de 0, porque t es igual a 0, más z igual a 0. 0,5 lo pasamos a un medio, quedaría un medio de seno θ igual a 0. Este 2 lo pasaríamos después del igual, lo que nos quedaría seno θ igual a 0. Mirar cuándo seno θ es igual a 0, ¿qué equivaldría a esta θ? Eso lo podríamos ver por medio de la gráfica de seno, y aquí vemos que cuando es en 0, θ es igual a 0 y también θ es igual a pi. Entonces podríamos decir que θ podría ser igual a 0 y θ podría ser igual a pi. La velocidad en ese punto de equilibrio es igual a menos 5. Es nuestra ecuación de velocidad, y reemplazando ya de la siguiente manera: menos 5 igual a un medio de w por coseno de θ. Entonces ahí ya pasando nuestro 2 a multiplicar con el menos 5, que nos daría menos 10, nos quedaría w por coseno de θ igual a menos 10. Aquí vamos a mirar si cuando θ es igual a 0 y cuando θ es igual a pi. Y vamos a reemplazar esa ecuación que ya hemos hallado. θ igual a 0, θ igual a pi. Entonces acá 0 pi por medio de nuestra gráfica podríamos ver cuando θ es igual a 0 es igual a 1 y cuando es pi es igual a menos 1, lo cual lo vamos a reemplazar, y eso nos daría como cuando θ es igual a 0 que nuestra w sería igual a menos 10 radios sobre segundos, y cuando θ es igual a i nuestra w sería igual a 10 radios sobre segundos. Quitamos la negativa porque nuestra frecuencia cíclica no puede ser negativa, y en cambio se puede ser positiva. Entonces ahí ya determinamos nuestro ángulo θ, que sería igual a pi. La energía mecánica total sería 5 joules, y sabemos que cuando está en punto de equilibrio, que ya lo vimos, nuestra energía potencial es igual a 0. Entonces solamente nos quedaría reemplazar en nuestra energía cinética. Entonces quedaría de esta manera. Reemplazamos nuestra m, entonces este lo pasamos a multiplicar con el 5, que sería 10, y ese 25 que estamos multiplicando lo pasaríamos a dividir, que aquí haría m igual a 10 sobre 25, simplificando, entonces sacando quintas partes, quedaría que nuestra m es igual a 2 quintos kilogramos.
Y así finaliza nuestro ejercicio sabiendo que nuestra masa es igual a 200 kilogramos y nuestro ángulo θ es igual a pi. En cuanto al campo de la ingeniería industrial, podemos ver que trata mucho de las empresas y la innovación. El movimiento armónico siempre por medio de su estudio y sus aplicaciones en ondas, resortes, péndulos simples, muelles, ha permitido múltiples investigaciones que han dado innovaciones y paso a muchas empresas. Podemos ver sus aplicaciones en instrumentos de cuerda, en electrodomésticos y en máquinas que de alguna u otra manera han facilitado nuestra vida y han permitido el surgimiento de muchas empresas. Buen día a todos, mi nombre es José Alejandro Carrillo Telles y les presentaré un ejercicio de movimiento armónico amortiguado libre. Procederé a compartirles el ejercicio. Como bien podemos observar, dice, considere la siguiente figura, la figura que tenemos a mano izquierda. Nos dice, suponga que la masa es de 375 gramos. La masa es esta que determinamos M. Dice, la constante del resorte es igual a 100 newtons por metro. La constante del resorte la vamos a determinar K. Y B es 0.1. Como lo podemos encontrar, B está ahí abajo. B es la constante de amortiguamiento. Sabemos que cuando el resorte, cuando la masa vaya hacia abajo, va a haber una fuerza en sentido contrario, que va a ser hacia arriba. Y cuando la masa vaya hacia arriba, por cuestión del resorte, ahí va a haber una fuerza contraria hacia abajo, ¿cierto? Entonces, miremos un poco las unidades. Nos dan 375 gramos, ¿cierto? Pero para trabajar nuestras ecuaciones necesitamos tener todo en el sistema internacional, o sea, en kilogramos en este caso. Entonces, para convertir de gramos a kilogramos, sabemos que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Entonces nos daría 0.375 kilogramos. Y tenemos las otras unidades, tenemos los otros datos que son 100 newtons por metro y 0.1 kilogramos por segundo. Perfecto, comencemos con nuestro punto A. Nos dice, ¿cuánto tarda la amplitud en reducirse a la mitad de su valor inicial? Si bien sabemos, la amplitud en un movimiento amortiguado, vamos a hacer un pequeño gráfico acá, siempre va disminuyendo, ¿cierto? No es constante. Entonces, tenemos una amplitud más grande al principio y va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta acabarse o ser nula, ¿cierto? Procedamos. Entonces, para esto necesitamos dos ecuaciones muy simples y sencillas. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el tiempo, ¿cierto? El tiempo en que la amplitud. Entonces, vamos a escribir que la amplitud respecto al tiempo es igual a la amplitud inicial por la exponencial de a la menos b sobre 2m, como podemos ver en pantalla. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Tenemos que la amplitud respecto al tiempo, pero ¿cuál tiempo? Decimos que eso es lo que necesitamos determinar, pero decimos que cuando sea la mitad de su valor inicial, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que un medio de esa amplitud o 0.5, que es lo mismo, entonces vamos a poner acá 0.5 de la amplitud inicial, que esa es la que necesitamos hallar el tiempo, es igual a la amplitud inicial por la exponencial de menos b a la menos b sobre 2, a la menos b por t sobre 2m, como lo vemos en pantalla. Perfecto. Entonces, si vemos acá, esas amplitudes iniciales se nos pueden cancelar. ¿Por qué? Porque están multiplicando pues, a los dos lados del igual. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar la ecuación por logaritmo natural o neperiano para poder quitar ese exponencial y poder tener acceso a la t o al tiempo que necesitamos hallar. Perfecto. Entonces, como el logaritmo natural se cancela con el exponencial, entonces nos va a quedar a un lado del igual logaritmo de 0.5 y esto igualado a menos b por t sobre 2m. Entonces, si despejamos el tiempo, que es un despeje sencillo,
tendremos 2m por logaritmo de 0.5 y esto sobre menos b. Si reemplazamos los valores que ya tenemos, vamos a tener que el tiempo va a ser igual a 2 veces 0,375 por logaritmo de 0.5 sobre menos 1. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos dará que el tiempo en segundos es igual a 5.1986, o sea, aproximadamente 5.2 segundos. Perfecto. Este sería nuestro punto A. Para nuestro punto B, entonces tendríamos ¿cuánto tiempo transcurre para que la energía mecánica se reduzca a la mitad? La energía mecánica. Podemos utilizar dos fórmulas, dos ecuaciones que son muy similares a las que acabamos de utilizar y las vamos a escribir. Digamos, el punto B, vamos a decir que la energía respecto al tiempo es igual a la energía inicial por el exponencial de menos b sobre m. ¿Cierto? Entonces ya no va a ser 2 veces la masa, sino solamente una vez, a comparación de la amplitud. Perfecto. Entonces, hacemos lo mismo. Necesitamos un medio de la energía, porque ¿qué nos pide? Que cuando se reduzca a la mitad de su valor inicial, entonces decimos 0.5 de la energía inicial es igual a la energía inicial por la exponencial a la menos b sobre m. De igual forma podemos cancelar las energías iniciales y nos quedaría el logaritmo de 0.5. Multiplicamos por logaritmo de nuevo para quitar el exponencial. Nos quedaría logaritmo de 0.5 igual a menos b por t sobre m. Si despejamos el tiempo de esta ecuación, nos dará igual. T es igual a m por logaritmo de 0.5 y esto sobre menos b. Perfecto. Y si ahora reemplazamos los valores, nos quedaría 0.375 por logaritmo de 0.5 sobre menos 0.1. Y esto nos daría el tiempo en el que la energía mecánica está a la mitad de su valor inicial, que sería 2.5993 segundos, o sea, aproximadamente 2.6. Perfecto. Ahora encontramos que 5.1986 es igual al tiempo que tarda la amplitud en reducirse a la mitad de su valor inicial y 2.5993 es igual al tiempo que transcurre para que la energía mecánica se reduzca al valor de la mitad de su valor inicial. Esto fue todo y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rinconado. Pues en mi grupo a mí me tocó hablar sobre el ejercicio de movimiento armónico amortiguado forzado, el cual es el siguiente. Bueno, este ejercicio dice que pues, hay un cuerpo, aquí como vemos un cuerpo D, entonces nos indica que el cuerpo de la figura tiene una masa de 10 kilogramos y está soportado por un resorte con una constante de 1000 newton sobre metros. Pues aquí tenemos el resorte, el cual el cuerpo en la parte superior da al resorte un movimiento armónico vertical por medio de la manivela que tiene una velocidad angular de 40 repeticiones por minuto. Y la longitud de la manivela es de 1.30 centímetros. En este ejercicio lo que nos pide son dos cosas. O bueno, en el primer punto, en el primer ítem nos pide primero dos cosas, que son determinar la amplitud y ángulo de fase del movimiento de la masa D cuando el coeficiente de amortiguación es 100 newtons por segundo sobre metros, y lo que nos pide es también cuando se desconecta el amortiguador. El segundo punto es determinar el rango de valores de W, si hay alguno, que limitará el movimiento de la masa a 2 centímetros, cuando B es igual a 0. Pues entonces aquí tenemos la figura que nos indica el punto que hay de equilibrio, nos indica que con la distancia Y en el eje vertical, y también nos indica que Y1 va a ser igual a E por seno de W' por T. Y con estos valores pues ya podemos proceder a realizar el ejercicio. Pues el primer punto se va a realizar aplicando la segunda ley de Newton al movimiento vertical, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Descomponiendo esto nos va a dar que menos la constante por Y
por menos y1 menos b por y' va a ser igual a la masa por y2'. Y como y1, como indica en la figura, es igual a E por seno de W' por T, pues entonces esto lo reemplazamos y al final la ecuación del movimiento nos va a dar que la masa por y2' más B por y' más K, que es la constante, por y' va a ser igual a la constante por E por seno de W por T. O pues hay otra opción que sería y2' más 2 beta por y' más w al cuadrado sub 0 por y igual a la constante por E sobre m por el seno de w' por t, donde m va a ser igual a 10 kilogramos, que es la masa, b es igual a 100 newtons por segundo sobre m, y beta es igual a b sobre 2m, que esto es igual a 5. La K, la constante, es igual a 1000 newtons sobre metro, y la W sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa, y esto es igual a 10 radianes sobre segundo. W' pues es igual, pues se multiplica 40 por 2pi sobre 60, y este resultado pues nos da 4.19 radianes sobre segundo. Y la solución de la ecuación es, pues y es igual a d por seno por d, que es por seno, por W' por T más el ángulo. Entonces con D, que nos va a dar igual a, pues a todo esto, a 1000 por 1.13 por 10 a la menos 2 sobre 10, todo esto sobre la raíz de 10 al cuadrado menos 4.19 al cuadrado. Toda esta expresión al cuadrado más 4 por 4.19 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esto es simplemente con la ecuación, reemplazamos y pues todo esto lo metemos a la calculadora y nos va a dar 1.41 por 10 a la menos 2 metros, que esto pues pasado a centímetros es 1.41 centímetros. El ángulo de fase de tangente pues del ángulo va a ser igual a 2 por 4.19 por 5, todo esto sobre 10 al cuadrado menos 4.19 al cuadrado, y va a ser a tangente del ángulo va a ser igual a 0.51, y el ángulo pues como tal va a ser 26.9 grados. Bueno, también está el segundo punto, pues el segundo paso que nos piden, que es cuando se desconecta el amortiguador, que beta va a ser igual a 0. Pues entonces ahí reemplazamos en D igual a la constante por E sobre la masa sobre W al cuadrado sub 0 menos W' al cuadrado. Y como la tangente del ángulo es igual a 0, pues entonces reemplazando los valores, pues ahí tenemos que la D nos va a dar 1000 por 1.13 por 10 a la menos 2 sobre 10. Y todo esto, pues como solamente estamos reemplazando, pues ponemos 10 al cuadrado menos 4.19 al cuadrado. Y esto va a dar 1.58 por 10 a la menos 2 metros. Y esto pasado a centímetros va a ser igual a 1.58 centímetros. Bueno, pues aquí como ya habíamos indicado, pues esto, como aquí el ángulo daba 0, pues entonces el tangente del ángulo da 0, pues entonces el ángulo también va a ser igual a 0. Eso es lo que va a pasar en este caso. Bueno, el segundo punto, pues los que nos piden es vamos a retroceder para mirar qué es lo que nos piden. Nos dice determinar el rango de valores de W, si hay alguno, que limitará el movimiento de la masa a 2 centímetros cuando V es igual a 0. Pues entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Pues como la resonancia ocurre cuando W' es igual a W sub R, y esto es igual a 10 radianes sobre segundo, pues la amplitud D es infinita, y alrededor de D con un valor máximo de 2 se encuentra con la siguiente expresión, que es igual a K o D sobre M sobre más o menos W al cuadrado menos W' al cuadrado, para D igual a 2 centímetros, porque es lo que nos da el ejercicio. Entonces eso nos da igual que T es igual a 1.3 sobre más o menos 10 al cuadrado menos W' al cuadrado,
y todo eso nos va a dar 2 por 10 a la menos 2 metros. Se obtiene W sub W'1, el primer valor va a ser de 5.9 rayones sobre segundo, y el segundo valor de W' va a ser 11.6 rayones sobre segundo. Y pues aquí tenemos una gráfica que nos indica qué es lo que pasa, que tenemos que en el intervalo de D tiene como valor máximo 2, que es lo que nos piden cuando está entre este intervalo de estas dos respuestas. Cuando W' está entre 5.9 rayones sobre segundo y entre 11.6 rayones sobre segundo. Bueno, yo, Pablo, yo estudio química pura, pues. Entonces, en mi ámbito o en mi carrera como tal, pues yo ya he tenido como aproximaciones a las oscilaciones o lo que pueden generar los movimientos armónicos, ¿sí? Principalmente, pues por lo que yo ya he conocido, por lo que he visto, pues puedo decir que se puede ver mucho en los experimentos o los laboratorios que son basados en celdas galvánicas, celdas electrolíticas, pues cuando se usa el amperímetro, pues esto indica siempre el voltaje, ¿sí? Entonces ahí podemos mirar el voltaje de cada celda y pues esta es la forma en que yo veo que se puede manifestar en, pues lo que he visto hasta el momento que se puede manifestar en mi ámbito y pues las aplicaciones que tienen. Puedes determinar mediante eso las gráficas y los valores que pueden llegar a tomar estas oscilaciones. Bueno, y pues como ejercicio adicional, pues tengo este que posiblemente ya sea conocido. Tenemos que el extremo libre de resorte de constante K2, como indica la figura, empieza en T igual a 0, a oscilar armónicamente con amplitud B y frecuencia W, alrededor de su posición del equilibrio P, como indica en la figura. Bueno, entonces es sencillo, solamente es describir la ecuación diferencial que domina el movimiento de bloque y elegir la respuesta correcta, que en este caso, pues haciendo el análisis, nos daría que la respuesta correcta es la B. Bueno, listo. Muchas gracias por su atención.